Una chica de 17 años desapareció mientras caminaba a la casa de una amiga, dejando a su familia en angustia. Pero décadas después, un motociclista hace una confesión que envía ondas de choque a través de toda la comunidad. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo, porque ahora te voy a contar cómo sucedió todo esto. Esta no es la historia de una simple desaparición. Lo que ocurrió en Bay Village, Ohio, en el otoño de 1989, transformó para siempre una comunidad que creía estar protegida de la maldad del mundo exterior. Nadie podía imaginar que en sus calles tranquilas, donde los niños jugaban sin preocupaciones, se gestaría una tragedia que capturaría la atención de toda una nación. En la esquina de una calle arbolada de Bay Village vivía Amy Mihaljevic, una niña de 10 años con cabello rubio hasta los hombros y ojos azules que parecían contener todo el cielo. Cada mañana, Amy se despertaba con entusiasmo por lo que el día le depararía. Sus cuadernos escolares, decorados con dibujos de caballos, revelaban su pasión más grande. Soñaba con ser veterinaria algún día. Un sueño alimentado por las visitas ocasionales a granjas cercanas donde podía acariciar a sus animales favoritos. En la escuela primaria Bay Village, los maestros describían a Amy como una estudiante aplicada de 5º grado, siempre con la mano levantada y preguntas inteligentes en la punta de la lengua. Sus calificaciones en ciencias destacaban entre las mejores de la clase. Entre sus compañeros, Amy no era la más popular, pero tenía un círculo cercano de amigas con quienes compartía secretos durante los recreos. Los fines de semana, Amy disfrutaba recorrer el vecindario en su bicicleta púrpura, un regalo de sus padres por su último cumpleaños. Sus pendientes de caballo turquesa, su posesión más preciada, brillaban bajo el sol mientras pedaleaba por las calles familiares. En esos momentos de libertad infantil, Amy experimentaba la felicidad pura, que solo los niños pueden conocer, ajena a los peligros que acechaban más allá de su burbuja de seguridad. El hogar de los Mihaljevic era modesto pero acogedor. Mark, el padre de Amy, trabajaba como técnico electrónico, un hombre meticuloso y reservado que expresaba su amor a través de pequeños gestos. Reparar la cadena de la bicicleta de Amy o preparar waffles especiales los domingos por la mañana. Margaret, su madre, había comenzado recientemente un nuevo capítulo en su carrera al ser ascendida en la revista Trading Times. Su energía y determinación eran cualidades que Amy admiraba profundamente. La niña a menudo expresaba su deseo de ser como su madre cuando creciera. Jason, el hermano mayor de Amy, mantenía con ella la típica relación de hermanos. Discusiones por el control remoto de la televisión que terminaban en risas compartidas. A pesar de sus diferencias, Jason sentía un instinto protector hacia su hermana pequeña, algo que se intensificaría de manera dolorosa en los meses venideros. Las tardes en casa de los Mihaljevic transcurrían con una rutina reconfortante. Amy ayudaba a su madre en la cocina mientras le contaba sobre su día en la escuela. Los deberes se hacían en la mesa del comedor, a veces con la asistencia de Mark cuando las matemáticas se volvían demasiado complicadas. Después de cenar, quizás verían juntos un programa de televisión antes de que Amy subiera a dormir, arropada con su manta favorita y rodeada de sus peluches de caballos. Nadie en Bay Village podría haber anticipado que esta vida ordinaria, llena de momentos cotidianos y sueños infantiles, estaba a punto de convertirse en el centro de una tragedia que perseguiría a la comunidad durante décadas. La historia de Amy Mihaljevic apenas comenzaba a escribirse, y sus páginas más oscuras estaban aún por revelarse. Los días tranquilos en Bay Village estaban contados. El otoño de 1989 traería consigo un viento frío que cambiaría el rumbo de muchas vidas, especialmente la de la familia Mihaljevic.
Lo que comenzó como un simple timbre de teléfono se convertiría en el primer acto de una tragedia que la comunidad aún recuerda con dolor. El viernes 27 de octubre, mientras los demás niños pensaban en disfraces para Halloween, Amy recibió una llamada telefónica que alteraría el curso de su existencia. El teléfono sonó en la residencia Mihaljevich durante una tarde aparentemente normal. Amy, sola en casa después de regresar de la escuela, contestó con la inocencia propia de sus 10 años. Al otro lado de la línea, una voz masculina se identificó como compañero de trabajo de Margaret, la madre de Amy. Con palabras cuidadosamente seleccionadas, el hombre mencionó el reciente ascenso de Margaret en la revista Trading Times, un detalle preciso que otorgó credibilidad a su historia. Le explicó a la niña que quería comprar un regalo especial para celebrar el logro profesional de su madre, pero necesitaba la ayuda de alguien que conociera bien los gustos de Margaret. La propuesta resultaba irresistible para Amy. La oportunidad de participar en la selección de un regalo sorpresa para su admirada madre la llenó de entusiasmo. El desconocido, con voz amable y convincente, acordó encontrarse con ella en el centro comercial Bay Square después de la escuela al día siguiente. Lo que Amy no sabía era que otras niñas de la zona también habían recibido llamadas similares. El hombre había estado utilizando la misma estrategia con varias jóvenes de la comunidad, mencionando ascensos laborales de sus madres y solicitando ayuda para comprar regalos sorpresa. Sin embargo, Amy fue la única que accedió a encontrarse con él sin informar a sus padres o a algún otro adulto. La llamada duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para sembrar la semilla de lo que ocurriría después. Amy guardó el secreto, convencida de que estaba participando en algo especial. Esa noche, mientras cenaba con su familia, no mencionó la conversación telefónica ni los planes para el día siguiente. Mark y Margaret notaron a su hija particularmente alegre, pero lo atribuyeron a la proximidad del fin de semana. Aquella noche, Amy se acostó imaginando la sorpresa en el rostro de su madre cuando recibiera el regalo. Quizás escogería algo relacionado con los caballos, sabiendo que era una afición que compartían, o tal vez algún accesorio elegante para que Margaret luciera en su nuevo puesto de trabajo. Con estos pensamientos ilusionados, se durmió sin sospechar que el hombre del teléfono no tenía intención alguna de comprar regalos, y que su amabilidad era solo una máscara para un plan mucho más oscuro. La mañana siguiente llegaría con la normalidad de siempre, pero para Amy sería el comienzo de un día que cambiaría para siempre el calendario de Bay Village, Ohio. El amanecer del viernes 27 de octubre de 1989 comenzó como cualquier otro día para la familia Mihaljevich. Amy se levantó temprano, se vistió para la escuela y desayunó junto a sus padres y su hermano Jason. Llevaba puesta una sudadera púrpura, su color favorito, y los pendientes de caballo turquesa que tanto apreciaba. Nadie podía imaginar que aquellas rutinarias acciones matutinas serían las últimas que compartirían juntos. Durante las clases en la escuela primaria Bay Village, Amy se comportó con normalidad. Participó en las actividades, conversó con sus amigas y completó sus tareas como siempre. Sus maestros no notaron nada inusual en su comportamiento. Para todos los presentes, era simplemente otro viernes escolar previo al fin de semana. Al terminar las clases, en lugar de dirigirse directamente a casa, Amy fue a visitar a una compañera. Este desvío formaba parte de su plan cuidadosamente elaborado. Desde la residencia de su amiga, realizó una llamada telefónica a su madre, Margaret. Con voz tranquila, le informó que pasaría un rato practicando con su bicicleta antes de regresar. Margaret, ocupada con sus responsabilidades laborales, aceptó la explicación sin sospechar que esta sería la última conversación con su hija.
Aquella llamada, aparentemente rutinaria, fue en realidad la coartada perfecta para Amy. En lugar de montar en bicicleta como había indicado, la niña se dirigió al centro comercial Bay Square. Los registros de tiempo indican que llegó aproximadamente a las 2:05 de la tarde, posiblemente caminando o usando el transporte público, detalles que nunca pudieron esclarecerse completamente. Una compañera de clase de Amy, cuya identidad las autoridades mantuvieron protegida por ser menor de edad, reportó haberla visto en el centro comercial. Según su testimonio, Amy conversaba con un hombre adulto de apariencia común. La testigo no prestó mayor atención al encuentro, asumiendo que se trataba de algún familiar o conocido de la familia Mihaljevich. Esta breve observación sería el último avistamiento confirmado de Amy con vida. Mientras tanto, en el hogar de los Mihaljevich, las horas comenzaron a pasar sin noticias de la niña. A medida que la tarde avanzaba y el sol comenzaba a ponerse, la preocupación de Margaret y Mark aumentaba. Las llamadas a casas de amigos y vecinos no dieron resultado. Nadie había visto a Amy desde la salida de la escuela, excepto por su breve visita a la casa de su compañera. Cuando el reloj marcó las 7 de la tarde y la oscuridad se había apoderado completamente de Bay Village, los Mihaljevich contactaron al departamento de policía local. El oficial que recibió la llamada registró el caso como una desaparición infantil, activando los protocolos correspondientes. Patrullas comenzaron a recorrer el vecindario mientras se recopilaba información básica: descripción física, vestimenta, últimos movimientos conocidos. Lo que nadie sabía en ese momento era que Amy había acudido voluntariamente a una cita con un desconocido, engañada por una historia sobre un regalo para su madre. Esta simple decisión infantil, tomada con la mejor de las intenciones, había puesto en marcha una serie de eventos que conmocionarían a toda una comunidad y cambiarían para siempre el concepto de seguridad en Bay Village. La noticia de la desaparición de Amy se propagó rápidamente por Bay Village durante la noche del 27 de octubre. Lo que comenzó como una búsqueda local pronto adquirió dimensiones sin precedentes. Al amanecer del sábado, el caso ya no era simplemente una niña que no había regresado a casa. Se había convertido en una emergencia que movilizaría recursos policiales a nivel nacional. En menos de 24 horas, el Departamento de Policía de Bay Village solicitó la asistencia del Buró Federal de Investigaciones. Agentes especializados en desapariciones infantiles llegaron desde la oficina de Cleveland, trayendo consigo protocolos y recursos que una pequeña fuerza policial local no poseía. El agente especial a cargo, Timothy Wilson, estableció un centro de operaciones en la comisaría local, desde donde coordinaría una de las búsquedas más extensas en la historia de Ohio. Los primeros carteles con la fotografía sonriente de Amy comenzaron a aparecer en escaparates, postes telefónicos y tablones de anuncios comunitarios. La imagen mostraba a una niña rubia de 10 años, con ojos brillantes y una sonrisa inocente, vistiendo su característica sudadera púrpura y sus pendientes de caballo turquesa. Debajo, en letras grandes, se leía la palabra desaparecida, junto a la fecha y una descripción detallada. Mientras las autoridades organizaban búsquedas sistemáticas, la comunidad de Bay Village respondió con una solidaridad abrumadora. Cientos de voluntarios se presentaron en el ayuntamiento a primera hora del domingo. Familias enteras, equipos deportivos locales y miembros de iglesias se organizaron en grupos para peinar cada centímetro de la ciudad. Bosques, parques, arroyos, propiedades abandonadas y barrancos fueron minuciosamente examinados. Margaret y Mark Mihaljevich permanecían en casa, sumidos en una pesadilla de la que no podían despertar. Agentes del FBI los entrevistaban repetidamente, recopilando cada detalle posible sobre Amy,
sus rutinas, sus amistades y cualquier cambio reciente en su comportamiento. La residencia familiar se convirtió en un improvisado centro de mando, con teléfonos sonando constantemente y oficiales entrando y saliendo con informes actualizados. Una línea telefónica especial fue establecida para recibir pistas sobre el paradero de Amy. En los primeros 3 días se registraron más de 500 llamadas. Cada pista, por insignificante que pareciera, era meticulosamente documentada y verificada. Entre esta avalancha de información surgió un patrón inquietante. Varias familias de la zona reportaron que sus hijas también habían recibido llamadas telefónicas sospechosas. El testimonio de estas niñas permitió a los investigadores construir un perfil preliminar del sospechoso. Un hombre que conocía detalles específicos sobre las madres de las niñas, particularmente relacionados con sus empleos. En todos los casos, había mencionado ascensos laborales y la intención de comprar regalos para celebrar estos logros. Solo Amy había accedido a encontrarse con él. A medida que avanzaba la investigación, el impacto en Bay Village se hacía más profundo. Una comunidad que había mantenido sus puertas abiertas y permitía a sus hijos jugar libremente comenzó a cambiar. Los padres acompañaban a sus hijos a todas partes. Las escuelas implementaron charlas sobre seguridad personal y la desconfianza se instaló en un lugar que siempre se había considerado un refugio seguro del crimen urbano. El caso de Amy pronto captó la atención nacional. Los principales medios enviaron corresponsales a la pequeña ciudad de Ohio y el rostro de la niña desaparecida comenzó a aparecer en periódicos y noticieros de todo el país. La cobertura mediática nacional convirtió el caso de Amy en un símbolo de vulnerabilidad infantil que resonó en hogares de todo el país. El programa America's Most Wanted dedicó un segmento completo a la desaparición, generando cientos de llamadas adicionales a la línea de investigación. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la presencia de cámaras y reporteros en Bay Village disminuía gradualmente, pero no así la angustia que vivía la familia Mihaljevich. Los primeros 14 días tras la desaparición fueron de actividad frenética. Las búsquedas continuaban desde el amanecer hasta el anochecer. Los agentes trabajaban turnos dobles y el teléfono de la residencia Mihaljevich raramente dejaba de sonar. Pero cuando noviembre avanzó sin resultados concretos, una dolorosa realidad comenzó a asentarse. La investigación entraba en una fase más lenta y metódica. Para Margaret y Mark, cada día se convertía en un ejercicio de resistencia emocional. Las rutinas cotidianas se volvieron imposibles de mantener. Mark solicitó una excedencia en su trabajo, mientras Margaret intentaba dividir su tiempo entre cooperar con los investigadores y cuidar de Jason, quien a sus 12 años lidiaba con su propio trauma por la ausencia de su hermana. Los vecinos se organizaron para llevarles comida y ayudar con las tareas domésticas, pequeños gestos que apenas aliviaban el peso de la incertidumbre. A finales de noviembre, cuando las primeras nevadas cubrieron Ohio, las búsquedas físicas se volvieron más complicadas. El frío intenso y el terreno cubierto de nieve obstaculizaban los esfuerzos de los voluntarios. Los investigadores se concentraron entonces en seguir pistas telefónicas y entrevistar a posibles testigos. El agente Wilson estableció un sistema de revisión periódica de cada detalle del caso, negándose a permitir que la investigación perdiera impulso. Diciembre trajo consigo la temporada navideña, intensificando el dolor de los Mihaljevich. El 10º cumpleaños de Amy había sido en agosto, pero su familia había planeado celebraciones adicionales durante las fiestas. En lugar de celebraciones, la comunidad organizó una vigilia con velas el 24 de diciembre.
Cientos de personas se reunieron en el parque central de Bay Village, sosteniendo fotografías de Amy y cantando villancicos suavemente. Margaret y Mark asistieron brevemente, visiblemente consumidos por el sufrimiento tras 58 días sin su hija. Enero de 1990 comenzó con renovadas esperanzas. El FBI implementó una nueva estrategia, enviando agentes a comunidades vecinas para ampliar el radio de investigación. Se revisaron registros de delincuentes conocidos en un radio de 200 kilómetros. Cualquier persona con antecedentes similares era interrogada y se verificaba su paradero el día de la desaparición. A medida que se acercaba el día 100 desde la desaparición de Amy, los medios regresaron brevemente a Bay Village. Las entrevistas con los padres mostraban el terrible desgaste que la situación había causado. Mark había perdido peso considerablemente, mientras Margaret parecía haber envejecido años en apenas meses. Jason, anteriormente un estudiante ejemplar, mostraba dificultades académicas y emocionales en la escuela. Nadie podía imaginar que el día 104 de esta agonizante espera traería consigo el descubrimiento que todos temían, pero que, de alguna manera, necesitaban para comenzar el largo proceso de aceptación y búsqueda de justicia. El 8 de febrero de 1990, cuando el invierno aún mantenía su firme agarre sobre Ohio, la búsqueda de Amy Mihaljevic llegó a su doloroso desenlace. Aquella fría mañana, un corredor que entrenaba en una zona rural del condado de Ashland hizo un descubrimiento que cambiaría el rumbo de la investigación. En un campo de trigo abandonado, a aproximadamente 80 kilómetros de Bay Village, yacían los restos de una pequeña figura que pronto sería identificada como Amy. Las autoridades acudieron inmediatamente al lugar, acordonando un amplio perímetro alrededor del hallazgo. Los investigadores, muchos de los cuales habían dedicado cientos de horas al caso durante los últimos 3 meses, trabajaron meticulosamente para preservar cualquier evidencia en la escena. El clima había afectado considerablemente el área, complicando la labor forense, pero aún así lograron recuperar elementos cruciales. Entre los objetos encontrados junto a Amy estaba uno de sus característicos pendientes de caballo turquesa, confirmando inicialmente su identidad antes de las verificaciones oficiales. También se recuperó su cuaderno escolar con su nombre cuidadosamente escrito en la portada, y varias fibras textiles que los expertos consideraron podrían provenir del vehículo utilizado para transportarla hasta aquel remoto lugar. El agente Wilson tuvo la penosa tarea de informar a la familia Mihaljevic. Un equipo compuesto por él, un oficial de policía local y un psicólogo especializado en trauma se presentó en la residencia familiar esa misma tarde. Los vecinos, al notar la presencia oficial, comenzaron a reunirse silenciosamente en la calle, presintiendo que las noticias no serían favorables. La confirmación de lo ocurrido a Amy se extendió rápidamente por Bay Village. Las campanas de la iglesia local sonaron 104 veces, una por cada día que Amy estuvo desaparecida. Las escuelas anunciaron que proporcionarían consejeros para ayudar a los estudiantes a procesar lo sucedido, especialmente a los compañeros de clase de Amy. Los medios regresaron masivamente a la pequeña ciudad, pero esta vez los habitantes formaron un cordón protector alrededor de la familia Mihaljevic, salvaguardando su privacidad en los momentos más difíciles. El alcalde declaró 3 días de duelo oficial, y las banderas de edificios públicos ondearon a media asta. El servicio funerario se realizó una semana después del hallazgo. Más de 500 personas asistieron, muchas de las cuales nunca conocieron personalmente a Amy, pero habían participado en su búsqueda o seguido el caso a través de los medios. La pequeña iglesia no pudo albergar a todos los asistentes,
por lo que muchos permanecieron en el exterior, sosteniendo fotografías de Amy y globos púrpura, su color favorito. Tras el funeral, la investigación entró en una nueva fase. Ya no se buscaba a una niña desaparecida, sino que se perseguía a quien le había arrebatado su futuro. Los investigadores, lejos de desanimarse por el tiempo transcurrido, renovaron su compromiso de encontrar al responsable. Las evidencias recolectadas en el campo de condado de Ashland se convirtieron en el nuevo foco de atención, enviándose a los laboratorios más avanzados del FBI para su análisis. El caso, que había conmovido a la nación durante más de 3 meses, ahora se transformaba en una búsqueda de justicia que se extendería mucho más allá de lo que cualquiera podía imaginar en aquel momento. La búsqueda de justicia para Amy comenzó con un meticuloso análisis de las evidencias recolectadas. Los laboratorios del FBI en Quantico, Virginia, recibieron el pendiente de caballo turquesa, el cuaderno escolar y las misteriosas fibras encontradas junto a los restos de la niña. Cada elemento fue sometido a exhaustivos exámenes con la tecnología más avanzada disponible en 1990. Las fibras, de un inusual color azul verdoso, se convirtieron en una pista crucial. Los analistas determinaron que probablemente provenían de la alfombra de un automóvil, posiblemente un modelo americano fabricado entre 1980 y 1985. Esta información permitió a los investigadores comenzar a construir un perfil más preciso del responsable. El agente Wilson, trabajando con especialistas en comportamiento criminal, elaboró un retrato del sospechoso basado en las evidencias y el modus operandi. Probablemente un hombre blanco que en 1989 tenía entre 30 y 45 años, con conocimiento tanto de Bay Village como del condado de Ashland, lo que sugería conexiones personales con ambas áreas. El hecho de que conociera detalles sobre el ascenso laboral de Margaret indicaba que posiblemente tenía acceso a información de la revista Trading Times o frecuentaba círculos sociales donde estos detalles se comentaban. Las autoridades revisaron minuciosamente la lista de empleados y colaboradores de la publicación donde trabajaba Margaret. También examinaron registros de servicios telefónicos, buscando llamadas realizadas a la residencia Mihaljevic en días previos a la desaparición. Esta tarea resultaba particularmente compleja en una época anterior a los teléfonos celulares y registros digitales automatizados. Paralelamente, los testimonios de otras niñas que habían recibido llamadas similares fueron reexaminados. Se estableció un patrón. El hombre siempre mencionaba el lugar de trabajo de la madre, siempre hablaba de un ascenso reciente y siempre proponía comprar un regalo. Este nivel de preparación indicaba que no se trataba de un acto impulsivo, sino de un plan cuidadosamente elaborado. Durante los meses siguientes, más de 3.000 personas fueron interrogadas. Cualquier hombre que encajara remotamente en el perfil y tuviera alguna conexión con las áreas relevantes era investigado. Se verificaban coartadas, se revisaban registros vehiculares buscando correspondencias con las fibras encontradas y se estudiaban historiales laborales en busca de vínculos con la revista Trading Times. A pesar de estos esfuerzos, ningún sospechoso emergió como el claro responsable. Algunos fueron descartados tras exhaustivas investigaciones, mientras que otros permanecieron en una zona gris de sospechas sin pruebas concluyentes. La frustración crecía entre los investigadores, quienes veían cómo cada pista prometedora eventualmente llegaba a un callejón sin salida. El caso ilustraba las limitaciones de la investigación criminal en la era pre-ADN avanzado. Aunque se tenían elementos físicos del escenario, la tecnología de la época no permitía extraer información genética suficiente para identificar al perpetrador con certeza.
Los investigadores sabían que tenían piezas del rompecabezas, pero faltaba la tecnología para conectarlas definitivamente con un sospechoso. A finales de 1990, cuando se cumplió el primer aniversario del hallazgo de Amy, el caso técnicamente seguía abierto, pero la intensidad inicial de la investigación había disminuido inevitablemente. Sin embargo, el FBI nunca archivó el expediente, manteniendo la promesa hecha a la familia Mihaljevic de que continuarían buscando respuestas sin importar cuánto tiempo tomara. Mientras el expediente de Amy permanecía activo en los archivos del FBI, su caso transformaba profundamente a Bay Village y a comunidades similares en todo Estados Unidos. Lo que antes era considerado un santuario de seguridad se convirtió en un lugar donde el miedo y la desconfianza echaron raíces. El caso Mihaljevic marcó un antes y un después en la forma en que las familias americanas abordaban la seguridad infantil. A partir de 1991, las escuelas de Ohio comenzaron a implementar programas educativos sobre seguridad personal. Charlas que antes parecían innecesarias en comunidades suburbanas tranquilas se volvieron parte integral del currículo escolar. Los niños aprendían a identificar situaciones de riesgo, a nunca aceptar propuestas de extraños y a informar inmediatamente a adultos de confianza sobre cualquier contacto sospechoso. En Bay Village, el cambio fue particularmente dramático. Una ciudad donde las puertas raramente se cerraban con llave, adoptó nuevas medidas de seguridad. Los padres establecieron sistemas de vigilancia vecinal y acompañaban a sus hijos en actividades que antes realizaban solos. Las bicicletas abandonadas en jardines delanteros, antes una imagen común, desaparecieron cuando los niños dejaron de circular libremente por las calles. Margaret y Mark Mihaljevic, a pesar de su dolor personal, participaron activamente en esta transformación. Margaret ofreció charlas en escuelas sobre la importancia de la comunicación familiar abierta, enfatizando que los niños nunca debían temer contar a sus padres sobre interacciones con adultos, incluso aquellas que involucraran supuestas sorpresas. Mark colaboró con el Departamento de Policía local para establecer un programa de huellas dactilares infantiles, facilitando la identificación en caso de emergencias. El impacto del caso se extendió más allá de las fronteras de Ohio. Medios nacionales cubrieron extensamente los cambios sociales provocados por la tragedia de Amy. Programas como Stranger Danger, Peligro Extraño, se popularizaron en escuelas de todo el país. Las organizaciones de seguridad infantil experimentaron un aumento significativo en donaciones y voluntariado. Para muchas familias, la desaparición de Amy representó el fin de una era de inocencia. Padres que habían crecido con libertad para explorar sus vecindarios, ahora imponían restricciones a sus propios hijos. Las palabras ¿dónde estás? ¿Y con quién estás? Se volvieron comunes en conversaciones telefónicas entre padres e hijos. En 1993, el estado de Ohio aprobó legislación más estricta para delitos contra menores, directamente influenciada por el caso Mihaljevic. La ley Amy, como fue conocida informalmente, aumentaba las penas y eliminaba posibilidades de libertad condicional para ciertos delitos. Similares iniciativas legislativas surgieron en estados vecinos, creando un efecto dominó de reformas legales. Para el 5º aniversario de la desaparición de Amy, en 1994, Bay Village inauguró un memorial en el Parque Central, una pequeña estatua de bronce representando a una niña con un libro sentada en un banco. Sin mencionar directamente a Amy, todos en la comunidad entendían su significado. El memorial se convirtió en un lugar donde ocasionalmente aparecían flores frescas, pequeños juguetes o notas, dejados por ciudadanos que no habían olvidado. Jason Mihaljevic, quien para entonces era un joven de 17 años,
participó en la ceremonia de inauguración del memorial, su primera aparición pública relacionada con el caso de su hermana. Su presencia silenciosa simbolizaba tanto la pérdida como la continuidad de la vida, un recordatorio de que mientras la comunidad avanzaba, las heridas profundas permanecían. Mientras la comunidad y la familia Mihaljević aprendían a vivir con las consecuencias de la tragedia, la investigación del caso nunca cesó completamente. Los archivos de Amy permanecieron en un estado que los investigadores denominan inactivo pero abierto, esperando que nuevas tecnologías o información pudieran finalmente resolver el misterio que había resistido los métodos tradicionales. Con la llegada del nuevo milenio, avances significativos en el campo forense ofrecieron esperanzas renovadas. Las técnicas de análisis de ADN, apenas emergentes cuando Amy desapareció en 1989, experimentaron una revolución durante la década de los 90 y principios de los 2000. Evidencias que antes proporcionaban información limitada, ahora podían revelar perfiles genéticos completos a partir de muestras minúsculas. En 2005, el Departamento de Policía de Bay Village, en colaboración con el FBI, reabrió activamente el caso. Muestras preservadas desde 1990 fueron sometidas a nuevos análisis utilizando técnicas modernas. Las fibras encontradas junto a Amy revelaron información adicional sobre el tipo específico de vehículo del que probablemente provenían, estrechando la búsqueda a ciertos modelos de Chevrolet fabricados entre 1981 y 1984. El agente especial Phil Torsney, quien dedicó gran parte de su carrera al caso Mihaljević, emergió como una figura clave en esta nueva etapa. Incluso después de su jubilación oficial del FBI en 2014, Torsney continuó trabajando como investigador especial para el caso, financiado por una subvención estatal específicamente asignada para resolver crímenes históricos sin resolver. El poder de los medios modernos también jugó un papel crucial en mantener viva la búsqueda de justicia. En 2016, el podcast ¿Quién mató a Amy Mihaljević? Captó la atención nacional, introduciendo el caso a una nueva generación de oyentes. Este renovado interés público generó docenas de nuevas pistas, cada una meticulosamente investigada por las autoridades. Un desarrollo particularmente significativo ocurrió en 2019, cuando los investigadores revelaron públicamente información previamente reservada. Una manta y una mochila encontradas cerca del lugar donde yacía Amy podrían estar vinculadas al caso. Las autoridades explicaron que habían mantenido estos elementos en reserva como información de control, detalles conocidos únicamente por los investigadores y el perpetrador. La decisión de revelarlos 3 décadas después reflejaba una estrategia calculada para generar nuevas pistas cuando las tradicionales se habían agotado. Ese mismo año, coincidiendo con el 30º aniversario de la desaparición de Amy, los laboratorios del FBI completaron análisis de ADN avanzados utilizando tecnología que no existía cuando se recolectaron las evidencias originales. Aunque los resultados no proporcionaron una identificación inmediata, permitieron crear un perfil genético parcial que podría compararse con bases de datos nacionales. El caso también se benefició de la creciente popularidad de bases de datos genéticas comerciales. Investigadores exploraron la posibilidad de utilizar genealogía genética forense, una técnica que había resuelto otros casos históricos como el del asesino del Estado Dorado en California. Esta metodología permite identificar a sospechosos a través de coincidencias parciales con familiares que voluntariamente han subido su información genética a bases de datos públicas. Para los habitantes de Bay Village, especialmente aquellos que vivieron directamente la tragedia,
Cada nuevo desarrollo traía una mezcla de esperanza y dolor renovado. Cada aniversario era marcado con pequeñas ceremonias en el memorial del Parque Central, recordando que aunque la vida continuaba, la búsqueda de respuestas nunca se abandonaría. Las pequeñas ceremonias en el memorial de Amy son solo una parte visible del profundo impacto que su caso continúa ejerciendo en innumerables vidas. Más de 3 décadas después de su desaparición, el legado de aquella niña de 10 años trasciende el dolor inicial para convertirse en un catalizador de cambios permanentes en la protección infantil, las técnicas investigativas y la conciencia social. Para la familia Mihaljevic, el paso del tiempo trajo cambios inevitables. El matrimonio de Mark y Margaret no sobrevivió al peso de la tragedia. Aproximadamente 4 años después de perder a Amy, la pareja se separó, un desenlace común en familias que enfrentan la pérdida traumática de un hijo. Mark decidió permanecer en Ohio, estableciéndose en un suburbio cercano a Cleveland, donde mantiene una vida privada y reservada. Margaret, buscando un nuevo comienzo, se trasladó fuera del estado, pero continúa participando ocasionalmente en eventos relacionados con la seguridad infantil. Jason Mihaljevic, quien era apenas un preadolescente cuando perdió a su hermana, creció bajo la sombra de una tragedia nacional. Tras años de lucha con el trauma, logró construir su propia vida, formando una familia y estableciendo una carrera profesional. En raras entrevistas, ha expresado cómo el recuerdo de Amy influye en su forma de criar a sus propios hijos, enseñándoles sobre seguridad, pero intentando no transmitirles el miedo que marcó su propia juventud. Los investigadores que han dedicado partes significativas de sus carreras al caso Mihaljevic forman una fraternidad única. El agente Phil Torsney, incluso después de su jubilación oficial, continúa revisando el expediente periódicamente. Para él y otros como el detective James Fitzpatrick del Departamento de Policía de Bay Village, el caso de Amy representa más que una investigación profesional. Se ha convertido en una misión personal que trasciende sus obligaciones laborales. En 2021, al acercarse el aniversario número 32 de la desaparición, las autoridades anunciaron que continuaban realizando pruebas con nuevas tecnologías de ADN en las evidencias preservadas. La esperanza persiste de que bases de datos genéticas más extensas, combinadas con algoritmos avanzados, puedan finalmente proporcionar la identificación del responsable. El caso Mihaljevic ha inspirado numerosas iniciativas legislativas más allá de Ohio, leyes sobre registro de ofensores, protocolos mejorados para respuesta a desapariciones infantiles y programas educativos en escuelas llevan, directa o indirectamente, la influencia de lo ocurrido en Bay Village. Organizaciones como el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, fundado en 1984, pero significativamente fortalecido tras casos de alto perfil como el de Amy, continúan su labor esencial. Quizás el legado más poderoso de Amy reside en lo que su caso enseñó a generaciones enteras. La importancia de la comunicación abierta entre padres e hijos, la necesidad de equilibrar la inocencia infantil con la conciencia de peligros potenciales y el valor incomparable de comunidades vigilantes donde los niños son responsabilidad compartida. La pequeña estatua de bronce en el Parque Central de Bay Village, con su silenciosa presencia, recuerda diariamente que mientras el tiempo avanza inexorablemente, algunas promesas permanecen inalterables. La promesa de recordar a Amy Mihaljevic y la promesa de nunca abandonar la búsqueda de justicia para una niña que solo quería dar un regalo a su madre.